Bueno, esta noche vamos a hablar yo creo que nos vamos a llevar esta y la siguiente sesión desarrollando esta temática que he denominado Impacto de las NIF en la lectura de los estados financieros. Eh, esta, eh, esta presentación, digamos que finaliza con un ejercicio básicamente consiste en todo el proceso que hubo que desarrollar para el proceso que hubo que desarrollar en las empresas para poder dar el salto a los estándares internacionales. Entonces, lo que se va a hacer ahí es un ejercicio de tomar un balance general a 31 de diciembre del 2014 y convertirlo a un estado de situación financiera para el 1 de enero del 2015. ¿Ok? Mirando digamos que teniendo en cuenta todos los procesos que hubo que tener en ese momento para poder dar el salto y quedar ya convertidos a ese estándar internacional. Antes de eso, hay que mencionar que pues, nuestro país es uno de los países de América Latina que de manera más tardía implementó el proceso de los estándares internacionales de información financiera. Hecho que pues de seguro ha impedido o en su momento llegó a impedir a nuestra economía insertarse rápidamente en una economía globalizada en la que las NIF son el estándar para entender y también para interpretar los estados financieros de cualquier empresa, independientemente eh, en donde se encuentra localizada. Con todo este tema de la globalización, y toda esa rápida evolución de los negocios, todo el tema de las relaciones económicas entre naciones, pues todo eso se ha fortalecido cada vez más. Y eso, digamos que debido a, ¿por qué se ha fortalecido? Porque pues, los países desarrollan tratados de libre comercio, entre países y gobiernos desarrollan convenios, desarrollan alianzas y acuerdos, que eso, digamos que le ha permitido a las empresas poder acceder a nuevos mercados transnacionales. Pero digamos que ahí surgen también unas dificultades, ¿sí? Eh, Dificultades a las que se han tenido que enfrentar las empresas. Por ejemplo, el hecho de no contar con un sistema de información contable y financiero uniforme, un sistema de información contable y financiero homogéneo para su comunicación, eh, carecer de análisis e interpretación de esa información financiera, ¿sí? Eh, y digamos que esto le dolió tanto a la pequeña como a la mediana y a la gran empresa, ¿sí? Eso no fue que unos padecieron más que otros, a todos les tocó casi que por lo mismo, y digamos que esas pequeñas y medianas empresas tuvieron que realizar un esfuerzo para poder adaptarse a esas nuevas exigencias que pues obviamente trae consigo la aplicación de estándares internacionales. Entonces, básicamente en la sesión de hoy vamos a realizar un análisis sobre los impactos que se dan en todo lo que tiene que ver con los estados financieros de una empresa, puntualmente una empresa comercializadora, ¿sí? Y se hace a partir de la implementación de los procedimientos NIF y vamos a hacer un paralelo entre el modelo anterior, el de los principios contables los principios de contabilidad generalmente aceptados que estaban regidos por el decreto 2649 y todo lo que tiene que ver con los procedimientos NIE. ¿Listo? Entonces, básicamente, eh, esto, pues básicamente lo que les decía, Colombia implementó de manera tardía ese proceso de implementación de las NIE. Eh, las relaciones económicas entre las naciones pues cada vez se fortalecen más debido a los tratados, alianzas, acuerdos que se desarrollan entre ellos. El hecho de no contar con sistemas de información contables financieros que fueran de pronto homogéneos para tener una comunicación casi que uniforme, pues digamos que eso fue lo que rezagó a las empresas colombianas para que pudieran insertarse en nuevos mercados y los impactos que se dan en los estados financieros de una comercializadora va a ser el punto que vamos a analizar desde lo práctico para poder entender
qué tanto nos dolió o qué tanto había que tener en cuenta y cuál fue el impacto de habernos pasado al estándar internacional. En ese orden de ideas, entonces, digamos que surgen unas necesidades, ¿sí? Digamos que en el mundo de los negocios se ha creado la necesidad de la presentación, se ha creado la necesidad de la lectura y obviamente pues también de la interpretación de los estados financieros, pero de una manera uniforme, ¿sí? En cualquier lugar del mundo, que sea capaz un contador, un gerente, un posible inversionista de leer esos estados financieros sin que lo embargue la duda, sin que se esté preguntando, ¿será que están maquillados? Todo ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque es que como población estamos básicamente, digamos que tenemos como un trauma en el sentido en que todas las crisis que se han formado a nivel empresarial, las quiebras que hubo en la década de los 90, la crisis del 2008, todo esto, mucho de eso se dio debido a malas prácticas contables y financieras que estaban desarrollando las empresas e incluso las entidades financieras. Eso pues no es un secreto. Y digamos que debido a todas esas malas experiencias, usted si quiere de pronto invertir en una empresa, pues usted no deja de dudarlo. Usted tendrá que invertir en una empresa que tenga mucha trayectoria para hacerlo a ojo cerrado, ¿sí? Pero digamos que cuando uno empieza a meterse de lleno en este tema financiero y contable, pues empieza a darse cuenta de situaciones y de malas prácticas que se llevaban y que todo eso fue lo que derivó en esas grandes crisis financieras en esa época. Entonces, digamos que esa carencia de no tener información estándar contable y financiera, de no poder interpretar esa información de una manera correcta, es lo que lleva a que se genere esa desconfianza. Y entonces, digamos que con la implementación de estos estándares internacionales, lo que se busca es precisamente la generación de una información de mucha mejor calidad, ¿sí? Una información que esté más acorde con las necesidades de los usuarios que pues posiblemente trascienden fronteras, ¿sí? Y para el caso específico colombiano, pues se espera que habiendo dado el salto al estándar internacional, que se esperaría que los proveedores de capital extranjero entiendan y tengan una mayor confianza de las cifras financieras que obviamente pues presentan las compañías a partir de la implementación del estándar internacional, de las normas internacionales de información financiera. Y de esta forma pues también digamos que ayudar de cierta manera en la toma de decisiones gerenciales para que sean esas decisiones lo más asertivas posible. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, decimos que en el mundo de los negocios existe la necesidad de presentar, leer e interpretar los estados financieros de manera uniforme en cualquier lugar del mundo, es decir, que las fronteras no sean un inconveniente, que no sean un problema para nosotros desde lo financiero, que la generación de información sea de mejor calidad, que sea una información más acorde con las necesidades de los usuarios, que trascienden las fronteras, que existan proveedores de capital extranjero que estén en la capacidad de entender y que obviamente estén más confiados en las cifras financieras que se les está presentando para que puedan tomar la decisión de invertir. Y por último, coadyuvar en la toma de decisiones gerenciales. Digamos, ¿cómo ha sido la evolución de las NIF en el mundo? Y esta es una especie de línea de tiempo, que pues de línea no tiene nada, pero es más o menos como un récord en donde se va mostrando por cada una de las fechas situaciones sensibles que se dieron para llegar a lo que estamos hoy en día con la implementación de las NIF en nuestro país. Entonces, digamos que todo esto nace por allá en 1973, cuando se crea el Comité de las Normas Internacionales de Contabilidad, el famoso IAC, y eso se hace, digamos que eso fue una organización que surgió más como eh, un grupo de amigos, un grupo de personas que de pronto tenían cierta afinidad y cierta preocupación desde lo contable, porque veían que cada país manejaba las cosas a su criterio, cada país manejaba las cosas al mejor modo que le pareciera, y pues esto, viendo ya que de pronto
visualizando que podríamos llegar a tener una globalización como la que está desarrollada hoy en día, pues eso iba a convertirse en un problema. Entonces nace este grupo, tenía unos participantes tanto de Austria, de Canadá, de Francia, de Alemania y de Japón, entre otros países, y ellos se unen y comienzan a hacer este trabajo, pero haga de cuenta por amor al arte. O sea, no era algo que hacían en sus ratos libres, se sentaban, echaban globos y se ponían a hablar y la contabilidad y esto va para allá y esto para acá y no sé qué, y comenzaron a desarrollar una serie de normas que desde la óptica de ellos decían, este es el deber ser, así se debería manejar este tipo de transacciones en las organizaciones. Y eso obviamente, pues claro, abre esa necesidad y empiezan a documentar ese tipo de normas para ellos, porque eso no, digamos que no era más que un escrito, porque obviamente esta entidad, pues digamos que, volví y digo, al no tener un reconocimiento, al no tener ni siquiera que le pagara a sus miembros, entonces pues digamos que carecía de todo eso y eso le quitaba peso a nivel mundial. Eh, por allá en el año de 1995, imagínense 22 años después, el IASI y la Organización Internacional de Comisiones de Valores, el IOSCO, llegan a un acuerdo para completar ciertas normas para el año 1999. Entonces, mire cómo en el 73 nace esta organización mucho más eh, romántica, como queriendo hacer las cosas bien, queriendo decir, bueno, mire, esto es lo que está pasando, entonces, ¿cómo lo podemos nosotros acotar? ¿Cómo le podemos aportar a la sociedad para que esto lo pudieran llegar a implementar, lejos de imaginarse que esto iba a ser a nivel mundial? Simplemente de pronto al que quisiera, pues que lo tratara de implementar como con el ánimo de mirar hasta dónde podía llegar. Pero ya en el año 95 hay una entidad como el IOSCO que busca que se implementen una serie de normas que ellos ya tenían documentadas, que las tenían, ya las habían socializado con otros gobiernos de otros países, pero eso era letra muerta, se quedaba, ellos lo compartían, pero es que era un salto de fe si de pronto algún gobierno implementaba ese tipo de normas. Entonces, ¿qué ocurre? Por allá en el 95 el IOSCO se compromete a revisar las normas fundamentales para adoptarlas para ofertas de valores transfronterizos. Entonces ya tiene un aliado, ya tiene mayor nombre, ya trasciende fronteras este tema del IASI y pues digamos que eso le sirve mucho para poderse potenciar. En el año 2000, ya el IASI, que fue como nació, se compromete a reestructurarse en un Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, pero ya es algo, ya no es romántico, ya no es, ay, usted tiene tiempo, venga y miramos. No, no tiene tiempo, ok, entonces el otro mes, y así eso se dilataba. Ya cuando se decide implementar ese Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, se le dice a sus miembros, bueno, ustedes van a trabajar de tiempo completo, no se van a dedicar a otra cosa, solo a esto, les vamos a poner un salario, vamos a tener oficinas, todo lo que se necesita para sacar adelante este proyecto. ¿Ok? Y de esa manera, digamos que se da una mayor estabilidad y pues ya estas personas están muchísimo más comprometidas. En el año 2001, la Fundación NIF, como sus siglas en inglés, la Fundación IFRS, nombra como presidenta a Paul Volcker y como presidente de la Junta a David Tweedy. Y ellos, digamos que esa junta, ¿qué hace? Celebra su primera reunión y adopta las normas del IASI. Es decir, en el año 2001 se acaba el IASI, que fue el que nació por allá en 1973, se acaba y da nacimiento a la Fundación IFRS, o como la conocemos hoy en día, la Fundación NIF. Bueno, realmente es el IASB, pero digamos que ese IASB lo que hace es implementa o recopila todas esas normas que había hecho el IASI, las agrupa y comienza a estudiarlas de nuevo para hacerle ajustes o para empezar a crear nuevas normas, pero ya no las va a llamar normas internacionales de contabilidad como las llamaba anteriormente el IASI, sino que ahora las llama normas internacionales de información financiera, las famosas NIF. ¿Ok? Por allá en el año 2002, ya con el logo del IASB,
esa junta y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos adopta el acuerdo de Norwalk para mejorar y converger las normas NIF y las de los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos. Básicamente estos principios de contabilidad generalmente aceptados era lo que se llamaba en Colombia el Colgap o en Estados Unidos se llamaba el US GAAP, que es el GAAP, que es GAAP, ese GAAP. Entonces, cada país que lo implementaba le anteponía eh, la abreviatura del nombre de su país. Entonces, si era Estados Unidos, le colocaban US, la US GAP. Si era Colombia, le ponían Colgap. Y este principio era bueno. Este tema, ese estándar de contabilidad era bastante bueno. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el pecado que cometió Colombia frente a eso? Que lo implementó, pero no nombró entidades gubernamentales que le hicieran seguimiento para que esto madurara y fuera creciendo a la par con las necesidades propias del país y de la misma contabilidad. Entonces, ese estándar, a pesar de ser un estándar internacional, a pesar de que lo usaba la potencia económica a nivel mundial, pues desafortunadamente en Colombia no prosperó. Eso se implementó y duró muy poco. Duró apenas como 8 años y se acabó y ahí fue cuando se dio el paso a que se implementara el estándar internacional. Entonces, por allá en el año 2004, perdón, en el año 2003, la Junta presenta la emisión en directo por Internet de sus reuniones y agenda unos asuntos, digamos, para poder crear el primer estándar de normas internacionales de información financiera en el año 2004. El Consejo completa las reformas a priori a las normas NIF en preparación para la adopción por primera vez por las principales jurisdicciones, es decir, por los principales países. Entonces comienza a organizar, se le dice, mire, por ejemplo, señor Gamba, en un país, o Nigeria, ustedes quieren implementar las normas internacionales, entonces usted debe hacer esto. Y comienzan a indicarle paso a paso qué es lo que debe hacer para poder dar ese salto a ese estándar internacional. Y pues eso era bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues bueno, antes de dar ese salto, digamos que los países tenían que evaluar cuál era el impacto de implementar este estándar internacional. El impacto casi siempre era tributario, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando se implementan las NIF, lo primero que se afecta son las utilidades, es decir, se disminuyen las utilidades. Y como yo pago impuestos es con base en la utilidad, pues entonces me quedaba casi que saldos a favor y yo iba a la DIAN y le golpeaba y le decía, oiga, mi saldo a favor. Entonces la DIAN salió y dijo, no, mire, ¿sabe qué? Muy lindo que ustedes se quieran pasar al estándar internacional, los felicito, pero conmigo no cuenten, yo no les voy a devolver plata, yo no voy a echarme para atrás, más bien cuando yo logre dar el salto, les aviso y ahí nos emparejamos, pero ni de fundas vayan a pensar que yo les voy a reconocer saldos a favor por eso. Y eso pasó en la mayoría de países del mundo. ¿Ok? Por allá en el año 2005, eh, en Europa ya 7.000 empresas en 25 países cambian de normas de contabilidad nacional a las normas internacionales de información financiera hasta el año 2005. ¿Ok? Y al mismo tiempo lo hizo Australia, Hong Kong, Nueva Zelanda, Sudáfrica y otros países que también adoptaron las NIF. En el año 2006, la Junta y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera de Estados Unidos programa acelerar la convergencia, ¿sí? ¿Por qué le importaba tanto al, a este consejo que Estados Unidos lo acogiera? Porque pues esa es la potencia, ¿sí? Y si la potencia lo usa, significa que le sirve a cualquier país, ¿ok? Entonces, eso es, digamos que ese era como el afán de poder decir, mire, es como cuando usted quiere hacer un negocio con un cliente fuerte para poder meter el logo dentro de las propuestas comerciales y poder decir, ah, sí, mire, yo dentro de mis clientes tengo a fulano de tal, ah, eso ya da caché. Pues para el consejo le servía muchísimo decir que Estados Unidos ya se había migrado a este estándar internacional y pues eso era bastante bueno. China aplica las normas de contabilidad sustancialmente en línea con las normas internacionales de información financiera. Por allá en el año 2007
el Consejo de Normas de Contabilidad firma un acuerdo de cooperación con Japón y ya más de 100 países para el año 2007 exigen o piden permiso de uso de las normas NIF y otros establecen una serie de líneas de tiempo para adoptar ese estándar internacional. ¿Ok? En el 2007. 2008, cuando viene la crisis, la Junta y el FASB, es decir, ¿cuál es la Junta? La Junta es el IASB, el International Accountant, International Accountant Standard Board. Ese es el consejo, ese es el Consejo de Normas de Contabilidad, pero sus letras en inglés o su abreviatura en inglés es IASB. Así como aquí teníamos el IAC, a, cambia y ahora se llama el IASB. ¿Ok? Perdón la letrica, pero es que escribir con mouse es un camello. Entonces, esto es IASB. Eh, y ahora, en el año 2008, entonces, tanto la Junta como el FASB forman el grupo asesor de la crisis financiera para dar respuesta conjunta a esa crisis que se desató, crisis que dio, pues, digamos que gracias a todo el tema de las hipotecas basura. Hipotecas basura, que eso tiene una historia mucho más larga. Esto no salió, esto reventó en el año 2008, pero esto venía como por allá del año 94, cuando Bill Clinton, siendo candidato a, a la presidencia en Estados Unidos, decidió colocar como tema de campaña, decir que los norteamericanos, todos los norteamericanos debían tener casa. Y para eso lo que hizo fue flexibilizar los requisitos y creó una política pública de manera tal que los bancos no pusieran tanto problema, que los bancos no exigieran tanto requisito para que las personas pudieran acceder a una vivienda propia. Dentro de esa flexibilización hizo que pues fueran menos los documentos, que no tenía que la persona tener una capacidad de pago exuberante, sino que por ahí que pudiera endeudarse hasta en un 40-50% de sus ingresos, lo cual es crítico, pero pues, digamos que eso se permitió. Y también todo el tema de, era, el- se levantaron esos requisitos. Ah, bueno, y que no solamente, digamos que por regla general, casi que en todos los países se utiliza que si usted quiere acceder a una vivienda, usted debe aportar el 20% de cuota inicial. Allá lo quitaron. Dijeron, no, que 20% ni que nada, lo que necesitamos es vender casas para que los norteamericanos todos tengan una vivienda propia. Y se agarraron como si no hubiera mañana a vender casas y se dispara esa oferta. ¿Qué es lo que pasa? Y le estoy contando esto así a grandes rasgos, simplemente como para darle contexto de por qué es la crisis del 2008. Entonces, básicamente, ¿qué pasó? Comienzan todas estas entidades financieras a dar hipotecas como si no hubiera mañana y obviamente pues esto empieza a mover, a dinamizar muchísimo el sector de la construcción y cuando el sector de la construcción es próspero, pues toda la economía de un país le va bien, ¿sí? Porque ese sector jalona mucho empleo. Entonces, obviamente la economía en Estados Unidos iba de perlas, iba todo muy bien y empiezan los banqueros a darse cuenta que decían, oiga, esto es un riesgo, hermano. Imagínense que hemos estado dando tantas hipotecas, le hemos dado crédito a tantas personas que no tienen capacidad de pago y a mí me da miedo que estas personas empiecen a quedarme mal y yo después termine en quiebra porque esto me puede acabar porque he dado muchísimas hipotecas. Entonces, ¿qué pasa? Se inventaron una figura, una innovación financiera, le llaman ellos. Y cada que usted escuche esa palabra, esa frase de innovación financiera, tiemble, preocúpese porque eso tiene un problema detrás. Entonces, ¿en qué consistió esa innovación financiera? Básicamente en tomar paqueticos de hipotecas, por ejemplo, paqueticos de 50 hipotecas, y decían, mire, a esta hipoteca le vamos a crear un swap. Un swap es un derivado que me protege una inversión, en este caso, una hipoteca. Entonces, en este caso, ese paquetico de 50 hipotecas. Entonces, ¿qué hacían? Le decían,
a una aseguradora, oiga, mire, yo tengo este paquete de 50 hipotecas. Usted sabe que las hipotecas son firmes, eso no, la gente prefiere dejar de comer a dejar de pagar su cuota hipotecaria y eso no va a pasar nada. Entonces, yo lo que quiero es que usted me proteja esas 50, ese paquetico de 50 hipotecas y si algo pasa, pues usted me responde. Y usted dígame cuánto le tengo que pagar yo, pues, por esa, llamémosle seguro. ¿Cuál es mi cuota de seguro para que usted me ampare ese paquetico de 50 hipotecas? Ah, no, tanto. Y comienzan a vender paqueticos asegurando esos paquetes de hipotecas y eso se volvió un boom y empiezan a llegar, esto se empezó a mover muchísimo en Estados Unidos y empiezan a llegar muchas aseguradoras de todo el mundo a decir, oiga, déjeme participar del negocio porque es que esto me llama la atención, está buenísimo ese negocio. Imagine, yo le compro tantos paquetes de hipotecas, a mí no me da miedo eso porque yo confío en usted, en Estados Unidos eso no va a quebrar y comienza esta gente a comprar hipotecas como si no hubiera mañana también. Claro, ¿qué pasó? Que el precio de la vivienda comienza a subir. Y además, si el precio de la vivienda sube, los intereses suben. Entonces se encarece el crédito de las personas. Con ese panorama, ¿qué pasó? Pues que las personas empiezan a quedarle mal a las entidades financieras, pero la entidad financiera ni corta ni perezosa decía, ay, miren, me empezaron a quedar mal, me devuelve la platica porque como yo le compré a usted ese swap y ese swap me protege esta inversión, entonces yo necesito que usted me garantice que me va a devolver el total de esas 50 hipotecas de ese paquetico. Y comienzan las aseguradoras a darse cuenta del problema en el que se habían metido. Claro, comenzaron a quebrar, no aguantaron, se vino todo al piso al no tener ese seguro, pues obviamente ya no tenían cómo respaldar las obligaciones que estaban quedándole mal a esas entidades financieras, se comienza a caer el sector financiero también, o pues no a caer, pero sí a temblar, se llevan por delante a Lehman Brothers y pues el gobierno ¿qué hace? Pues lo que hace todos los gobiernos en el mundo. Entran y rescatan el sector financiero, porque es que al sector financiero no le puede dar ni un resfriado, porque si se resfría el sector financiero le da una pulmonía al resto de la economía. Entonces hay que entrar a salvarlo. Le empiezan a imprimir plata, empiezan a imprimir dinero para inyectárselo a los bancos y de esa manera rescatan el sector financiero, pero todas esas aseguradoras que la gran mayoría venían de Inglaterra se quebraron. Y esto obviamente generó mucho desempleo en Europa, generó grandes problemas económicos a nivel mundial y pues digamos que ahí le parafraseé la crisis del 2008 en 8 minutos. Entonces, ya en el año 2008, como les decía, ya entonces Malasia y México anuncian su intención de adoptar las normas NIF en su país. Esto lo hace Malasia y México como país latinoamericano. En el año 2009, el IASB digamos que establece una mayor responsabilidad pública y emiten las NIF para las pymes, porque todo esto estaba pensado en únicamente aquellas empresas que cotizan en bolsa, ¿sí? Y pues sí, chévere, porque pues son las que captan recursos del público y son las que necesitan dar más transparencia, pero ¿y las pymes qué? ¿De qué me sirve que las grandes empresas tengan un buen sistema de información contable y de información financiera si el resto de las empresas no lo van a tener? Entonces nace a nivel del IASB la posibilidad de crear unas NIF mucho más livianas para las pymes, ¿ok? Las pymes son otro cuento. Pyme en Estados Unidos es una gran empresa, ¿sí? Diferente a lo que es acá en Colombia. Eh, Difiere muchísimo, pero digamos que se empieza a mirar cómo bajar el nivel de requisitos y el nivel de exigencia de esas NIF para las pymes, porque pues ellas no tienen ese volumen de transacciones, muchas de ellas no es que tengan negocios internacionales ni cosas de esas, entonces digamos que en principio debería ser mucho más sencillo y se empiezan a crear. En este año 2009 es precisamente cuando Colombia levanta la mano y dice, oiga, yo también me quiero meter al tema de las NIF. Entonces, si ustedes me aceptan, yo comienzo a hacer un plan para hacer esa implementación lo antes posible. Y así fue, aceptaron a Colombia en ese año. En el año 2010, eh, el IASB
lanza un programa para consultar más ampliamente con los inversores. En el 2011, el IASB presenta un análisis de efecto integral como parte del proceso debido y síndicos establecen en el IASB un grupo de economías emergentes. Canadá comienza ya a utilizar las normas internacionales de información financiera en el 2011. En el 2012, eh, el, las- el IASB completa la revisión, la revisión estratégica y abre una oficina regional en Asia y otra en Oceanía y otra en Tokio, ¿ok? Como para tener presencia en esos países. ¿Por qué? Porque, por lo que les digo, implementar este estándar no es, ay, ¿quién lo quiere implementar? No, yo como IASB tengo que evangelizar primero al gobierno, al gobierno de ese país y decirle, oye, hermano, mire, esto le va a servir, esto le va a ayudar, usted va a poder hacer esto, aquello y lo otro. ¿Qué pasó en el caso de Colombia? Pues que Colombia decía, no, pues ahí está una contabilidad, nadie le pone cuidado, pero pues las empresas ya la tienen implementada y pues sí, ahí vamos. Entonces lo cogieron las entidades multilaterales a Colombia como tal y le dijeron, bueno, papito, si usted quiere seguir haciendo parte del mercado de capitales, usted tiene que implementar las normas internacionales de información financiera o de lo contrario, usted no va a poder hacer parte de los mercados de capitales. ¿Qué es eso de los mercados de capitales? Pues que básicamente las empresas colombianas puedan cotizar en bolsas internacionales, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Tokio, la bolsa de Londres, etcétera, etcétera. Al no tener el aval de esas entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, pues básicamente nos cerraban las puertas de inmediato. ¿Ok? Y pues, ¿qué le tocó al gobierno? Decir, ay, bueno, sí, 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 entonces vamos a hacer esto, aquello y lo otro, y nos vamos a pasar para la implementación de las NIF en Colombia. Por ahí en el año 2013, el IASB publica unos perfiles jurisdiccionales para trazar el progreso hacia la creación de un único conjunto de normas contables globales y junto con el IOSCO establecen una serie de protocolos sobre las normas NIF. En el 2014 emiten la NIF número 9 acerca de instrumentos financieros, completando respuesta a la crisis financiera, porque pues todo esto se dio debido a esos instrumentos financieros, ¿sí? La hipoteca es un instrumento financiero. El swap es un instrumento financiero. Y estos dos tipos de instrumentos se vieron inmersos dentro de la crisis del año 2008. Entonces, básicamente la NIF 9 surge como para poner un poco más de controles a la emisión de ese tipo de instrumentos financieros. En el año 2015, China reafirma el compromiso de lograr la plena convergencia con las normas NIF. Imagínense, lo había dicho en el 2006 y por allá en el 2015 dijo, bueno, ahora sí lo vamos a hacer. 9 años después, 9 años tomó durando el pelo, pero pues es China y se lo aguanta. Y la Comisión Europea la Comisión Europea publica una evaluación positiva de 10 años de uso de las normas NIF en Europa y esto, digamos que catapulta aún más y le da más confianza a los países que no han implementado las NIF para que lo hagan. ¿Okay? Ya por allá en el año 2016, el IASB completa la segunda consulta de agenda y establece una mejor comunicación de la información financiera. Indonesia reafirma el compromiso de lograr la plena convergencia con las normas NIF y la Bolsa de Tokio anuncia que más de 140 empresas japonesas han adoptado o piensan adoptar normas voluntarias de las NIF. ¿Ok? Japón es otro cuento. O sea, eh, el Banco Central de Japón, haga de cuenta el Banco de la República en Japón, ese banco es el dueño de más del 50% de las empresas en Japón, de las empresas privadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Banco de la República Japonesa es el dueño de la mitad de las empresas, porque ese banco compra acciones de empresas privadas. Y entonces, si usted necesita plata, usted es el dueño de la Toyota y necesita plata, usted no le pida a los socios, se va al Banco Central de una vez y le dice, oiga, le vendo tantas acciones, ¿sí? Es que necesito plata y se las vendo a tanto y no sé qué, y hacen ahí el negocio, le dan la plata, Toyota le entrega las acciones y este banco pues básicamente se ha encargado, es como el alcahueta financiero a nivel de Japón,
en donde cualquier empresa que tenga problemas financieros acude a ese banco para pedir ayuda en contraprestación de darle unas, como respaldo, unas acciones. Y para el 2017, la SNIF lanza su sitio web. Usted dirá, uy, pero si Internet se quedó por allá en el 94, 95, porque hasta en 2017 pues, no había tiempo. Esas normas NIF requieren o permiten en 138 de 150 jurisdicciones ser evaluadas. Arabia Saudita requiere el uso de las NIF a partir del año 2017. ¿Y por qué también ayudan por qué se dio ese boom de que tantos países dieran el salto a las NIF? Porque lo que le pasó a Colombia. Lo cogen las entidades multilaterales y le dicen, bueno, papito, o se alinea o usted no sigue haciendo parte de los mercados de capitales. Entonces le tocó a Colombia ahí como a regañadientes decir, bueno, sí señor, pero eso le ha pasado al resto de países también. Entonces esto es básicamente como una pequeña línea de tiempo de cómo ha venido evolucionando todo el tema de las NIR en una diapositiva. ¿Ok? Digamos que con la entrada en vigencia de la ley 1314 del año 2009, este fue apenas la levantada de mano que hizo el gobierno para decir, oiga, si queremos implementar las normas NIF, ¿nos aceptan? Y claro, le dijeron, listo, de una. Entonces, bueno, ¿cuál es el plan? Entonces, comienza Colombia a desarrollar eso. Básicamente, digamos que gracias a esa ley, la 1314 del año 2009, el Estado colombiano, ¿qué hace? Lidera la implementación y el proceso de convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad que en Colombia las empresas deben implementar y deben empezar a aplicar al interior de sus organizaciones y de esa manera, digamos que se establece una especie de calendario y se agrupan los conglomerados económicos del país en tres categorías, con el único propósito de poder definir claramente esos procesos que se deberán seguir en la fase de implementación de estos estándares internacionales. Desde luego, para las empresas que en Colombia pues estén en la obligación de llevar contabilidad, las que no, pues no tiene problema, pero ya hoy en día pues vemos que esto es de estricto cumplimiento. Entonces, básicamente surgen ahí tres obligaciones. La obligación uno es que con la entrada en vigencia de esta ley, Colombia lidera la implementación y el proceso de convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad. Surge una obligación 2, en donde se establece un calendario de estricto cumplimiento. Entonces se dice, ok, vamos a hacerlo de tal manera. El primero que va a dar el salto son las empresas del grupo uno. ¿Y cómo así que el grupo uno? ¿Quiénes son las del grupo uno? Ah, entonces, perdón, creemos la obligación número 3. Entonces creemos esos grupos y comienzan a crear, ok, grupo uno. Son las empresas que cotizan en bolsa, que básicamente son esas empresas que captan recursos del público. Bueno, eh, digamos que aquí hay dos, ahí estoy metiendo en una bolsa todo. Por un lado, están las empresas que cotizan en bolsa, que de una u otra manera recaudan dinero del público. ¿Por qué? Porque venden acciones. Entonces, digamos que caen ahí, pero están también las entidades financieras que captan recursos del público para ponerlos luego en el mercado a un interés mayor. Entonces, esos dos tipos de empresas son las del grupo uno. Luego crean el grupo 2 en donde dicen, metamos allá todas las pequeñas y medianas empresas para que ellas se acojan a las NIF pymes. ¿Ok? Y entonces sale alguien por ahí y dice, bueno, ¿y las microempresas qué? Porque esas son las que generan más del 80% del empleo en el país, esas que no les hacemos nada. No, 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 no. Creémosles unas normas, pero esas empresas son tan chiquitas que eso no hacen nada internacional. Entonces no le pongamos el nombre de normas internacionales de información financiera. Más bien ya quitémosle una I. Entonces dejémosla como normas de información financiera. Se llaman NIF, no NIF, sino NIF. ¿Ok? Y allá caen esas microempresas. ¿Ok? Básicamente, ¿qué son las NIF para microempresas? Son la contabilidad que estaba antes, la Colgap, o la contabilidad que estaba regida por el decreto 2649, pero con esteroides. O sea, potenciada, remanufacturada, mejorada y se la mandaron a las microempresas. ¿Ok? Esa es básicamente esa tipología que se llevó con esa implementación. Y pues básicamente, digamos que la finalidad de adoptar al interior de una organización las NIF es básicamente que generar
una información que sea útil precisamente pues para la toma de decisiones, pero esa nueva manera de registrar, porque es que esto me cambia las cosas, ¿sí? Yo antes era como empresario eh, muy olímpico para registrar mi contabilidad. Era más fácil evadir impuestos porque pues mi contabilidad estaba medio chueca y medio llevada ahí con las uñas. Pues eso no, me venían a inspeccionar y veían, no, es una recoche, como que les daba pereza y sí, ese tipo de cosas pasaba mucho en esa época. Con la implementación de las NIF, se cambia la manera de realizar los registros contables, se cambia la manera de analizar la información contable y también de interpretar esa información. Y eso implica, en palabras del presidente del Consejo Técnico de la Contabilidad Pública de esa época, que el gran reto que debe afrontar la profesión contable, las autoridades de regulación y supervisión, así como otros interesados en la información financiera de las empresas, ¿quiénes pueden ser otros interesados? ¿Qué se les puede ocurrir? ¿A qué otro grupo le puede interesar contar con una información que por lo menos se entienda, contar con una información que sea clara y fácil de interpretar? ¿Qué otro grupo puede llegar a ser, eh, a estar interesado en eso? La gerencia, los bancos. Ok, los bancos, esa es una muy buena, un muy buen ejemplo. ¿Por qué? Porque los bancos, digamos que yo como empresario necesito acudir a crédito y lo primero que me dicen, bueno, ¿y sus estados financieros? Uy, hijo de mi chica. Los estados, pero los estados financieros bajo normas internacionales de información financiera. Ya comienzo a sufrir. Pero es que eso es lo que le da confianza al banco para decir, ah, este señor sí tiene ingresos, tiene un buen flujo de efectivo, tiene muy buenos activos, etcétera, etcétera. ¿Qué otro grupo creen que le puede servir esto, esa información o esa calidad de información? ¿Será que para los impuestos se necesita una información clara? Profe, sí, para la DIAN, para los socios. Perfecto. Un socio o un nuevo inversionista necesita tener información clara. Ese es otro interesado en que la información sea clara, sea transparente, sea entendible y que eso me dé los argumentos necesarios para qué, para yo poder tomar la decisión de si invierto en esa empresa o me llevo la plática para otra empresa. ¿Ok? Entonces ya vamos con los bancos, vamos con los socios, vamos con el gobierno. ¿Qué piensan de los proveedores? Sí, también les interesa para saber cómo está su contabilidad, para ver si le dan créditos o no. Exacto, Verónica, para estudiar cuál va a ser la capacidad de endeudamiento de ese cliente, hasta dónde puede aguantar esa persona, esa entidad jurídica, endeudarse. Entonces, para los proveedores también es una información muy importante. Ese es otro de los interesados. ¿Y qué opinan de los empleados? Bueno, los empleados, pero digamos que desde el punto de vista de un sindicato, ¿sí? Empleados sindicalizados. Sí, yo pienso que también, porque pues en base a eso van a exigir sus derechos, ¿no? Perfecto, muy bien, Carolina. Es eso, le sirve a un sindicato para mirar si la empresa va bien, si la empresa está siendo sólida, ¿sí? Y con base en eso, decir, ah, bueno, aquí podemos mejorar tales y tales aspectos. Que no le vaya a pasar lo que le pasó al sindicato de la Mazda, que en Colombia se llamaba la Compañía Colombiana Automotriz, que un día, bueno, esto es anécdota simplemente, pero mira hasta dónde puede llegar un sindicato. El sindicato llegó y dijo, ah, bueno, en esta empresa, como esa empresa trabajaba las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, esta empresa pues tenía un casino. Y en el casino les daba el desayuno, les daba las 11, les daba el almuerzo,
no sé cómo se dice, las 11 de por la tarde, y les daba la cena, ¿sí? Entonces, digamos que había muy buena alimentación y por lo menos, pues eso era un trabajo duro. El 80% de la planta de personal de la Mazda eran mecánicos, latoneros, pintores, todo este tipo de personas que su desgaste energético es bastante alto. Entonces, pues, sí, tenían esa ventaja. Un casino facilita mucho la vida de los empleados y en este caso, pues la Mazda lo tenía. ¿Qué pasó? El sindicato un día se las dio de mucha vaina y dijo, no, pues es que, mire, yo me he puesto a analizar la comida y nos hemos dado cuenta que los niveles nutricionales son muy bajos porque eso solamente nos dan papas, arroz y carne. Y pues no, nos estamos engordando y eso pues tampoco, necesitamos comida de calidad. Entonces armaron todo un pliego y le pasaron eso al gerente de la época y el gerente dijo, miércoles, yo no sabía que les estaba haciendo tanto daño, que prácticamente los estoy desenfermando y los sindicatos, sí, sí, señor, nos están enfermando, se ha incrementado el número de visitas a la EPS, no sé qué, las incapacidades y no sé qué, ta, ta, ta. Digo, no, pues hombre, me hubieran dicho esto antes, no, tomemos medidas de una vez. Entonces, a partir de mañana se cierra el casino, cada quien mirará por su comida, cada quien que se alimente como quiera y hasta aquí llega el casino. ¡Pum! Cerró completamente el casino. Claro, ¿qué pasó con el funcionario que ya sabía que pues, no tenía que despertar a la esposa a la madrugada para que le preparara el almuerzo, para el poderse llevar el almuercito y almorzar allá en la oficina o en la empresa, sino que, pues, porque él ya no lo hacía, él no hacía eso nunca, porque pues, tenía el casino en la empresa. Entonces, cuando toma la decisión el gerente de decir, no, les voy a cerrar eso porque yo no los quiero seguir enfermando, claro, todos los empleados se volcaron en contra del sindicato, pero ustedes, unos animales, ¿cómo les ocurre ir a pelear y a que nos cierren el restaurante? ¿Y ahora qué vamos a hacer? 15 días los tuvieron así, hasta que volvieron y no, señor, se me olvida el nombre del gerente de esa época. No, mire, doctor, no volvemos a hacer eso, discúlpenos, la gente está muy brava, porque estaban pidiendo, necesitamos nutricionistas y que nos den una dieta balanceada con vegetal. Pues sí, chévere, buenísimo, pero es que la empresa no tiene obligación de hacer eso, ¿sí? Y si usted la va a poner contra las cuerdas por algo que no le corresponde, póngala contra las cuerdas con algo que va con la ley, ¿sí? Pero con algo que es a criterio de la empresa de si lo hace o no, pues hácela fácil y se quita eso de encima. Esa es una historia maluca de un sindicato. Pero los sindicatos necesitan información financiera, entender esa información financiera precisamente para armar sus pliegos de peticiones. ¿Ok? Entonces, volviendo a la lectura de la diapositiva, dice que el gran reto que debe afrontar la profesión contable, las autoridades de regulación y supervisión, así como otros interesados, bancos, proveedores, gobierno nacional, empleados, etcétera, etcétera, eh, es el de facilitar las condiciones necesarias para gestionar los cambios que demanda la aplicación de nuevos principios por personas naturales o jurídicas obligadas a llevar contabilidad. De un conjunto de reglas fuertemente influenciado por requerimientos de las autoridades de regulación o por disposiciones fiscales, se pasará a aplicar un conjunto de principios derivados del objetivo de generar información útil para la toma de decisiones. Y entonces se nos complicó el problema. El panorama se empezó a agravar porque entonces la DIAN dijo, no, pues está chévere el tema, porque es que la contabilidad antigua era netamente tributaria y la de ahora sigue siendo tributaria. O sea, eso de contabilidad financiera, no, usted vive más, usted vive con el cuchillo entre los dientes pensando o echándole agua bendita a su escritorio para que nunca le llegue la DIAN, porque uno vive aterrado de si estoy haciendo bien las cosas, y si viene el inspector de la DIAN, y si me piden tal cosa, y si me revisan. Entonces, esa angustia y esa zozobra por parte de la autoridad tributaria, pues eso genera una intranquilidad y además, porque si usted mira, cuando lleguemos a impuestos nacionales, nos vamos a dar cuenta que una es la contabilidad que usted lleva en la empresa, ¿sí? Y otra es la contabilidad que usted tiene que conciliar para poder liquidar sus impuestos, ¿sí? Entonces, pues uno como que dice, bueno, ¿y con las NIF qué ganamos? O
sea, se nos complicó más las cosas porque ahora tenemos que llevar la contabilidad desde el punto de vista del estándar internacional, pero tener que realizar una conciliación fiscal para poder declarar impuestos. Entonces uno como que dice, no, pero esta vaina, ¿y por qué no se hablan? ¿Por qué no estandarizan eso? Pero, como dice el dicho, ¿para qué hacer las cosas fáciles si difíciles se puede? Entonces, esa es la moraleja. Y no sigo hablando más de eso. Eh, Básicamente, digamos que más allá de esa implementación del estándar internacional, un aspecto que toma especial importancia dentro de la aplicación del modelo es esa adecuada lectura e interpretación de los estados financieros que bajo este nuevo esquema deben ser presentados ante los grupos de interés de las empresas y ante diferentes entidades del Estado colombiano. Puede que sea a nivel local, puede que sea a nivel regional o a nivel nacional, incluso hasta a nivel internacional. Y en ese sentido, una mala interpretación derivada de una inadecuada presentación de los estados financieros, pues muy seguramente puede llegar a acarrear problemas al interior de la misma sociedad comercial y ante las entidades estatales colombianas, que pues son estas entidades las que están encargadas de ejercer control y vigilancia de esa labor empresarial. Entonces, básicamente esa interpretación de estados financieros se basa en unos conceptos. El primero de ellos es todo lo que tiene que ver con la interpretación, ¿sí? de esa norma, de esa información financiera. Y por interpretación debemos entender la apreciación relativa de conceptos y cifras del contenido de los estados financieros basado en el análisis y la comparación. Básicamente consiste en una serie de juicios personales relativos al contenido de los estados financieros basados en el análisis y en la comparación. ¿Y por qué en el análisis y en la comparación? Porque primero, el estándar internacional me dice, a ver, don Alexander, si usted quiere pasarse al estándar internacional, usted tiene que cambiar la forma en que presenta los estados financieros. ¿Cómo así? Entonces me da unos parámetros, me da unas indicaciones y aparte me dice, y además, Chiqui, usted tiene que presentar el estado financiero de ese año, de ese periodo contable, pero me lo tiene que comparar mínimo con el periodo inmediatamente anterior. Lo ideal es que sea con 2 o 3 periodos más para poder tener una visión completa. ¿Por qué? Porque es que anteriormente se hacía un balance general, cuando era la contabilidad antigua, se hacía un balance general y allá échele bendiciones para ver quién entiende si subimos o bajamos en ese rubro. Si crecimos o decrecimos, de pronto por ahí si alguien le pone cuidado al informe del revisor fiscal, por ahí se podrá dar cuenta de algo, pero pare de contar. Era muy difícil entender eso. Entonces, este estándar internacional obliga a que mínimo se presente la información comparada con el periodo inmediatamente anterior. Que se puede con más, completamente. Usted es autónomo en eso, ¿sí? Pero hacia eso lo lleva, a que sea una información comparada y que, que se pueda hacer también con temas de análisis. ¿Por qué de análisis? Porque es que este estándar internacional tiene algo muy importante y es que, digamos que contempla lo que se conoce como las revelaciones de los estados financieros. ¿Qué son las revelaciones? Y aquí me sale un poquitico, simplemente como para que lo tengan claro y se den cuenta de lo importante que es este ítem de las revelaciones. Entonces, mire este estado financiero. Informe consolidado 2022. Entonces, mire este informe de estados financieros de 231 páginas. Y dice, entonces es el consolidado, muy bonito, arranca con el informe del revisor fiscal, diciendo que sí, que esto se ha hecho todo tomando como base el estándar internacional y que todo va muy bien y empieza aquí a hacer una serie de comentarios, ¿sí? Luego termina el informe de la revisoría fiscal, viene la certificación del representante legal y del contador, en donde dicen que todo se ha hecho con base a la norma internacional, bajo el marco jurídico de Colombia, etcétera, etcétera. Y viene luego sí los estados financieros consolidados. Entonces viene, primero, entonces
la descripción de las cuentas, viene el año que estamos viendo, que es en este caso el 2022. Una marquita. El año 2022 comparado con el año 2021, ¿sí? Entonces, yo puedo entender, yo digo, miércoles, mire que en la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo, en el 2021 cerramos con 11.029 millones de pesos y en el 2022 cerramos con 10.312. ¿Qué pasó? ¿Por qué decrecimos? Y empieza uno a ver. Dice, es que mire que el golpe está en efectivo y depósitos en bancos. ¿Qué pasó en esa cuenta? ¿Por qué bajamos casi que 1.000 millones? ¿Sí? Y también por qué bajamos en operaciones de mercado monetario. Entonces, para entender esto, aquí viene una columna que dice nota. Eso hace referencia a la nota de los estados financieros. Y para este caso, aplica la nota número 7. La nota que, pues básicamente, ¿qué hago yo? Después de haber interpretado todas estas cifras, me puedo remitir a esas notas de los estados financieros y allá voy a tener una información mucho más detallada que me va a permitir entender con más claridad esas cifras que estoy viendo acá. ¿Ok? Entonces, esto es el estado de situación financiera. Aquí van todas las cifras. Vuelvo y digo, consolidadas con las respectivas firmas, el estado de resultados, el estado de otros resultados integrales, el de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y vienen las notas a los estados financieros. Imagínense, son 17 páginas entre el informe de la revisoría, la carta o la certificación del representante legal y del contador, viene ya los estados financieros como tal, y eso se comió 17 páginas. Las otras 214 páginas son puras notas a los estados financieros, son puro desglose, análisis y explicación de esas cuentas, ¿ok? Lo cual es bastante chévere porque si usted necesita más información, usted ya no tiene que ir a golpearle al contador o tiene que ir a preguntarle al revisor fiscal si le da una cita para que le explique. No, usted ya simplemente se remite a estas notas a los estados financieros. Y aquí encuentra la nota número 1, que habla acerca de cuál es la entidad reportante. Entonces, ¿qué es el BBVA en Colombia? Y ahí hace una pequeña descripción. Luego viene lo que es la nota número 2, que habla acerca de bases de preparación y presentación de estados financieros consolidados, sobre qué se rige, cuál es la normativa que regula eso. Luego viene la nota número 3, que habla acerca de las principales políticas contables para la preparación y presentación de los estados financieros consolidados. Entonces habla acerca de lo que es el efectivo y equivalente del efectivo, operaciones de mercado monetario relacionadas, operaciones en moneda extranjera, ganancias financieras, y aquí se despacha hablando y hablando, porque obviamente son las políticas contables, ¿ok? Este es bastante grueso. Luego viene, creo que estamos en la nota número 3, ¿cierto? Sí, la 3. Esto es bastante largo, vuelvo y digo. Luego viene la nota a los estados financieros, la número 4, que habla acerca de segmentos de negocio. Entonces, sigue explicando cuál es el modelo de negocio de la empresa, cómo está configurada y todo ese tipo de cosas. Y luego viene la nota número 5, que habla acerca de la maduración de activos y vencimiento de pasivos. Habla acerca de las transacciones en moneda extranjera. Y la 7, que era la que estaba relacionada en el estado de situación financiera, específicamente en el ítem de efectivo y equivalente al efectivo, aquí me la explica. Les dice nota número 7. Efectivo y equivalente al efectivo. Y me comienza a desglosar. Me dice a diciembre 31 de 2022 y de 2021, porque como estamos comparando esos dos periodos, entonces me empieza a decir, los saldos de esta cuenta se resumen así. En caja teníamos para el 2022 2.654, para el 2021 2.439. Depósitos en el Banco de la República teníamos 936 millones, en el 2021 2.455 millones. Esta es una de las diferencias. Depósitos en otros bancos, crecimos en el 2022, tuvimos 6.156 frente a 1.953 del 2021.
Y remesas en tránsito de cheques negociados para el 2022, 1.636, para el 2021 apenas 242 millones. Entonces, aquí está una de las diferencias, casi 1.300 millones ahí embolatados por tema de lo que tiene que ver con los depósitos en el Banco de la República. ¿Ok? Y aquí sigo yo andando en el tema, me sigue explicando, me sigue contando de qué se trata, luego pasa con la nota número 8, en donde me habla acerca de activos financieros de inversión, y así sucesivamente. Esto es completamente extenso, y pues básicamente se busca eso, que esté todo totalmente detallado dentro de los estados financieros para que cualquier persona que quiera leer este tipo de información tenga acceso a ella, no le cueste nada y segundo, que sea fácil de entender. ¿Por qué? Porque es que si yo quiero invertir en compra de acciones del BBVA, yo lo mínimo que debo hacer es datearme frente a cómo está esa empresa. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente de manera de ejemplo que les quería mostrar eso. Me devuelvo para la presentación. Entonces, esto es lo que tenía que ver en relación con este primer recuadro, que habla acerca de lo que son la comparación y el análisis de la información financiera. El segundo aspecto es la emisión de un juicio, criterio u opinión de esa información contable de una empresa. Y eso se hace por medio de técnicas o métodos de análisis que hacen más fácil su comprensión y presentación. Y la tercera nos hace referencia a que es una función administrativa y financiera que se encarga de emitir los suficientes elementos de juicio para apoyar o rechazar las diferentes opiniones que se hayan formado con respecto a la situación financiera que presenta una empresa. ¿Ok? Entonces, pues esto frente a ese componente de la interpretación de estados financieros, y digamos que o gracias a esa globalización y a la rápida evolución de los negocios, pues las relaciones económicas entre países se han venido fortaleciendo cada vez más. ¿Por qué se fortalecen? Porque los países, a través de esos tratados de libre comercio, de alianzas, de convenios, etcétera, han permitido a las empresas que accedan a nuevos mercados transnacionales. Sin embargo, digamos que algunas de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar las empresas es no contar con un buen sistema de información contable. Y esa tendencia hacia las normas internacionales de información financiera hace que Colombia, actualmente como integrante de acuerdos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, adquiera un compromiso y una necesidad por adherirse a dicha normatividad, la norma del estándar internacional. ¿Ok? Finalmente, con la acogida del nuevo modelo de este estándar, como lo señalan diferentes estudiosos del tema, prevalece la esencia y la materialidad de los hechos económicos sobre la forma. ¿Eso qué implica? Pues eso implica que las entidades de tipo empresarial le van a dar otro enfoque a la producción de informes financieros y más allá de solo atender a los requerimientos fiscales de entidades estatales como la DIAN, y van a dirigir más sus esfuerzos a la preparación y presentación de informes que reflejen de manera más clara, de manera más fidedigna, cómo es la situación financiera y económica de esa organización. Entonces, básicamente, aquí se mira es todos los esfuerzos ahora se destinan a la preparación y presentación de informes que reflejen de manera más fidedigna la situación económica y financiera de las organizaciones. Pero esto no ha sido todo color de rosa. Esto también ha tenido problemas y un camino bien espinoso. Digamos que las NIF cobran vigencia en nuestro país a raíz de la expedición del decreto 3022 de 2013. ¿Y ese decreto qué hace? Obliga a las empresas colombianas a replantear la forma en cómo registra e interpreta la información financiera como una forma de insertarse en las nuevas dinámicas que exige el nuevo mundo globalizado, pero no solamente globalizado en lo económico, sino también en lo cultural y en lo social. Y desde un enfoque económico, este autor, Ruiz, en el año 2008,
destaca que muchos de los estados financieros que las empresas colombianas presentaban no correspondían a los modelos utilizados en otros países, lo que necesariamente acarreaba desconfianza al existir la posibilidad de no reflejar la situación real económica de las empresas. Considera este autor que dada la globalización y la firma de tratados de libre comercio con diferentes países, se hace imperativa la adaptación de tales estándares y así poder llegar a generar empleo y desarrollo que aporta al crecimiento económico y social de nuestro país. Entonces, retomando el decreto 3022 del 2013, con esta norma, con ese decreto, se establecen conceptos como todo el tema de instrumentos financieros, todo el tema de inversión en asociadas, inventarios, propiedad, planta y equipo, todo el tema de obligaciones laborales, ¿sí? Todo ese, digamos que toda esta nueva implementación dentro de las organizaciones, eso se hace a través de procesos de tipo administrativo, a través de procesos de tipo financiero, contable y, ¿por qué no operativo?, que arrojen que una serie de indicadores de rentabilidad, una serie de indicadores de crecimiento y también de endeudamiento que le permitan a la empresa pues tener un diagnóstico claro sobre cómo está la empresa. Entonces, de esto que hemos hablado, es fácil deducir que esa implementación del estándar internacional va dirigido principalmente a usuarios de la información financiera, como cuáles, los que ya hablamos, proveedores, accionistas, entidades financieras, el gobierno y los empleados. ¿Okay? Entonces, yo creo que dejemos ahí por hoy. En la próxima sesión vamos a hablar acerca de cómo ha venido evolucionando la normativa contable colombiana, una especie de normograma. Vamos a mirar varias épocas, fechas y todo esto, mirando qué es lo más importante. ¿Qué pasó con el decreto 2649? ¿Qué contemplaba ese decreto? Aquí se hace un paralelo entre, bueno, lo que tenía el decreto 2649 desde la parte contable, una estructura de cómo estaba diseñado, y ya nos metemos de lleno con lo que son las NIF a través de la ley 1314 del 2009 y la evolución de la normatividad en la implementación de las NIF. ¿Okay? Y luego nos metemos con el ejercicio que vamos a desarrollar para poder interpretar cómo fue que se dio ese salto a la implementación de las NIF en las empresas. ¿Listo? No sé si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda, si de pronto fue muy ladrilluda la clase, les pido disculpas. No, profe, tranquilo. Ok, perfecto. Entonces, pues nada, dejémosla ahí y la próxima sesión seguimos con tiempo para mirar este ejercicio que es un poquito largo, pero que vale la pena mirarlo con detenimiento porque nos va a dar muchas luces sobre qué fue lo que realmente pasó en esa implementación. ¿Listo? Cuéntame, Juliet. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Yo tengo una pregunta con respecto a la actividad. Es que dice que debemos realizar un video y explicar por medio de una infografía, darle respuesta a una pregunta, ¿sí? Mi pregunta es, ¿debemos aparecer o solamente puede quedar el audio? No es necesario que aparezcan. Eh, digamos que esto lo dije desde la primera sesión. Les decía, no tiene que incurrir en gastos de peinado, de traje, no, tranquilo, simplemente su herramienta va a ser esa infografía por medio de la cual pues va a dar respuesta a esa pregunta. Ahora, ahí viene algo que es de pronto lo más difícil y es tratar de, bueno, lo primero que hay que hacer es ver los 4 videos y una vez ya los han visto, de cada uno decir, mire, con este video le da respuesta a la pregunta desde esta óptica, este otro le da respuesta a la pregunta desde esta otra óptica y así con los 4 videos, o usted puede dar una única observación en donde me indique en momentos precisos en la presentación a qué video está haciendo referencia para yo poder interpretar y deducir si se realizó un buen análisis o no
de esos videos, ¿ok? Es básicamente lo que quiero. Pero su herramienta con la que yo quiero que se desenvuelva es básicamente con esa infografía. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias por la aclaración. Bueno, Julián. Ok. Profe, una Dime. consulta. Usted Sí. dice que lo debemos subir a YouTube, Sí, pues si ¿cierto? pueden. Si no, ¿Cómo es pues, eso? ok. Si no pueden, tranquilos. Lo pueden hacer acá a través de Teams. Se conectan, ponen a grabar y ahí suben así como hago yo, subo la presentación y comienzo a hablar. Y de esa manera, pues ustedes también lo pueden hacer. Entran a Teams, suben la infografía y digamos que aparecen ustedes ahí conectados y graban la sesión, porque pues muy chévere si la hacen, pero si no la graban, pues no queda ninguna evidencia. Entonces hay que grabarla para que yo la pueda ver, ¿ok? Eso sí Ah, les ok, se lo recomiendo. adjuntamos y listo. O sea, Sí, no tengo que publicarlo en YouTube. no, aquí por esto es suficiente, pero porfa me dan permisos para yo poder ver el video. ¿Listo? Listo, perfecto. Ok. Pero, y los compañeros que creo que decía que el 70% era evaluado por usted y un compañero, Pues ese digamos proceso, que, ¿cómo se hace? sí, bueno, básicamente lo que yo quiero hacer es que le voy a asignar el video a otro compañero para que él me diga si de pronto la exposición que tú hiciste fue clara, es una exposición que está acorde con el desarrollo de los temas, que si se contemplaron los 4 videos, etcétera, etcétera. Eso es un poquito largo, ¿sí? Voy a ver cómo estamos de tiempo. Si lo puedo hacer, pues bien. Si no, pues entonces yo asumiría el peso de la nota. ¿Por qué? Porque es que como nos ponen a que tenemos que publicar las notas el miércoles, entonces hacer este proceso demanda tiempo de ustedes. Entonces posiblemente no alcance a cumplir ese tiempo y me van a llamar la atención, me van a regañar, me voy a amargar y pues no es tan chévere. Entonces, dependiendo cómo esté de tiempo, yo digo, bueno, no, yo hago la calificación porque necesito publicar notas ya. ¿Listo? Y más bien hacemos algo a nivel didáctico en donde le asigno el video a otras personas para que cada quien en una sesión haga una pequeña retroalimentación y nos diga qué le pareció, qué de pronto hay por mejorar. Y digamos que eso es una buena retroalimentación desde la óptica de nuestros pares, es decir, de personas que están en el mismo rol que nosotros. Porque una cosa es lo que ellos ven, otra la que yo veo. ¿Listo? Entonces por eso quiero hacer eso. Listo, muchas gracias. Bueno, Verónica. Listo, entonces, pues nada, los dejo libres. Les agradezco mucho la asistencia. Gracias por la participación y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz Gracias, noche. gracias, Gracias, feliz cuídense. noche.